psicoanálisis y salud. Nuestra perspectiva no solamente es psicoanalítica, sino que también aborda otras perspectivas teóricas, y esta parte es importante porque cuando hablamos de organizacional hablamos desde las situaciones en donde el sujeto se hace presente en relación con otros, en tanto semejantes, otros en tanto ideal, o ese otro con mayúscula que ustedes a lo mejor han escuchado por ahí, pero también se hace la relación entre los grupos, entre los subgrupos, de manera jerárquica, de manera transversal, que son conceptos que nosotros vamos a ir desarrollando durante el curso, y a partir de ahí se forma, por medio de un pacto, por medio de una relación entre los sujetos, una posibilidad de empezar a generar lo que sería la organización. La organización es el pretexto, bajo un ideal, bajo una constitución, donde los sujetos van a formalizar lo que sería la institución con objetivos específicos, y que a partir de esos elementos nosotros vamos a ver un juego, una dinámica más de tipo dialéctica, como ustedes lo pueden ver en la imagen, y en esas relaciones humanas lo que nosotros estamos trabajando dentro del ámbito organizacional es la forma en cómo las instituciones, por ser un ente dinámico, por ser un ente constantemente activo, que se constituye de un momento a otro, que se va formalizando y desformalizando en un momento a otro, va dando la posibilidad de constituir lo que sería la dinámica institucional y organizacional. Lo que nosotros vamos a ver en un momento determinado son ciertos elementos del acabamiento de la organización, de cómo se formaliza estas puntuaciones a partir de estos sujetos y cómo tiene que ver ciertos elementos básicos, como sería la burocracia, como sería el terror. El terror es el que va a dar como el pacto entre esas situaciones de crisis, de angustia que llevan a cabo los sujetos, que están dentro de esa dinámica y que de algún momento van a generar como esos lugares, esas transformaciones, esas fusiones, pero también ese explotamiento en la institución. Nos vamos a dar cuenta de que a partir de las dinámicas que se generan en las instituciones, bueno, los sujetos se van a jugar en una serie de elementos individuales, en una serie de elementos grupales, pero también en la formalización de la institución. A partir de esto, nosotros vamos a dar cuenta de que la institución tiene un aspecto histórico. Y en el aspecto histórico retomamos tanto las concepciones del psicoanálisis, que tiene que ver con cómo estos sujetos, estas instituciones se van constituyendo históricamente, que dan un sentido de pertenencia, de identidad, de saber quiénes son estos sujetos dentro de la institución, el por qué se realizan, qué función tienen, y nosotros lo veíamos, por ejemplo, en las instituciones penales. Las instituciones penales son los centros donde prácticamente lo que se juega es la seguridad del contexto social. Y a partir de ese ideal de seguridad del contexto social, vemos una serie de dinámicas que se dan dentro de los internos, junto con los custodios, los famosos tiernos, que son los que acaban de entrar, y cómo estos van generando una dinámica diferente con respecto a los grupos y subgrupos que se están desplazando ahí. Nosotros vemos que entonces toda institución, toda organización tiene una historia que hay que reconocer, que hay que dar cuenta de ello, y que a partir de esa historia se van a formar ciertos proyectos definidos que dan consecuencia en el ideal institucional. Cuando nosotros hablamos de ideal, vamos a ubicar también esa serie de fuerzas que se van a encontrar entre los sujetos, los posicionamientos de los mismos sujetos, y esas situaciones que los llevan a quererse, amarse, en la cuestión de la pulsión de vida, pero también a autodestruirse, ¿no? Que serían cuestiones de la pulsión de muerte. Cómo se dicen unas cosas dentro de la institución, pero se hacen las cosas inversas, y esto lleva a tener un efecto en la forma en cómo se van relacionando los sujetos y cómo van a generar una disputa dentro de los sujetos que permite reconocer los posicionamientos subjetivos. Entonces, cuando hablamos de organización, estamos hablando de prácticas, estamos hablando de formas de interacción, estamos hablando de objetivos o fines definidos, pero también estamos hablando de elementos sociales, culturales, necesidades, relaciones, vínculos, situaciones particulares que se generan tanto en instituciones totales como en instituciones abiertas. Cuando nosotros hablamos de instituciones totales, hacemos referencia a Goffman, que es un autor que habla desde la microsociología, y este autor nos va a decir que son esos espacios cerrados, ¿no? Los centros militares, los hospitales psiquiátricos completos,
aquellos lugares donde el sujeto vive las 24 horas dentro de la institución y por lo tanto se genera una dinámica que se proporciona desde la parte más jerárquica al sujeto. Y a partir de ahí el sujeto sostiene la institución en una relación muy maternaje o muy paternal, como podría ser en los centros militares, o con ciertos elementos formales e informales que van dando una experiencia sobre las formas en cómo los sujetos se influencian, sobre la forma en cómo los sujetos dan ciertos objetivos, ciertas funciones, ciertas finalidades, y cómo es que la institución crea elementos de satisfacción, pero también de odio. Esto en cualquier institución. Si esto es así, nosotros vamos a hablar que a partir de conceptos antropológicos, filosóficos, psicoanalíticos, obviamente, porque estamos desde esa postura, vamos a empezar a generar esos parámetros que nos permitan analizar lo que es una institución. La base del socioanálisis institucional viene ya desde los años 30, un poquito antes, pero se formaliza y a partir del análisis institucional se crean una serie de elementos que tienen que ver con aspectos más subjetivos, con aspectos que tienen que ver con una postura donde los sujetos van a empezar a actuar o van a empezar a definir ciertos elementos entre lo instituyente, que sería esa parte de la formalización institucional, y aquello de lo instituido que genera los movimientos, las dinámicas, los cambios posibles que se dan dentro de la institución. Por lo tanto, nosotros tenemos que abarcar ciertos elementos para trabajar como parte de nuestro método de intervención dentro de las instituciones, cualquiera que ésta sea. Llámese educación, llámese salud, llámese de seguridad, etcétera, etcétera. Tenemos que llevar a cabo esos parámetros que nos permitan desde lo más macro hasta lo más micro y viceversa, desde lo más micro lo que intervienen en los sujetos, cómo se formalizan ciertas acciones y cómo se representan en lo macro para poder dar consecuencia de esta mirada, de este análisis y generar la posibilidad, si es necesario, de un movimiento. Entonces, como yo les decía, son varios autores los que nosotros revisamos, son varias posiciones desde las cuales nosotros trabajamos y desde las cuales damos sentido a lo que sería el psicoanálisis en la organización. Decía un autor que tiene un libro que se llama Bailando sobre la tumba, que una forma de estar en una institución es simplemente presentarse, hacer presencia y con eso ya se hace una intervención. Pero lo más difícil es que la gente los acepte, ¿no? Esto es una de las partes más complejas que a veces se tienen porque no siempre las instituciones generan una demanda de trabajo. Somos nosotros que a veces proponemos, somos nosotros los que a veces vamos a hacer esa investigación, esa intervención, y en lo que aceptan o rechazan esos posicionamientos, la propia institución crea mecanismos de defensa que nos permiten actuar o que nos limitan a dar ciertas informaciones. En la antropología se dice que es un poquito el juego del rechazo al extranjero, al extraño, y en la parte sociológica este juego de la introducción tiene que ver con el sentido de la apropiación. El sujeto tiene que ser apropiado por la institución para dar cuenta de lo que realmente pasa dentro de las instituciones, y eso es parte de nuestro lugar como psicólogos. Entonces vamos a hablar de varias cosas, ¿no? A grandes rasgos, entre la metodología y la teoría, es lo que yo les mencionaba. La parte instituida tiene que ver con aquella parte formal, con aquella parte que ya está dada en una estructura jerárquica, las funciones, los roles, las acciones, todo aquello que está delimitado, si llevan uniforme, no llevan uniforme, los horarios de entrada, los perfiles que tiene que tener cierta institución o cierta organización, todo eso queda en la parte formal, eso queda en la parte instituyente, que si ustedes se fijan está dividido como en tres elementos. La parte instituida, que yo les estoy diciendo, es la parte que en filosofía se llama la universalidad, ¿no? Y que en sociología, que en psicoanálisis tiene que ver con lo simbólico. La parte instituyente tiene que ver con esa particularidad, esa parte imaginaria, y ya estamos hablando de la parte informal. Los movimientos, los ajustes, esos actos que los sujetos hacen para quedar igual, como los partidos políticos en un momento determinado, que crean una serie de leyes para formalizar lo que ya está, ¿no? Y a partir de ahí seguir trabajando bajo una secuencia de hacemos algo diferente o constituimos algo que pareciera diferente solamente porque cambia el nombre, pero tiene los mismos parámetros, las mismas acciones.
También estos son los movimientos de ruptura, los movimientos sociales, los movimientos transgresivos y los ajustes secundarios. Los ajustes secundarios tienen que ver con aquellas características que por las relaciones entre los sujetos van dando cuenta de los procesos cotidianos. Lo veíamos en los espacios psiquiátricos, por ejemplo, cuando las pacientes, estaba dividido en este espacio psiquiátrico, las pacientes podían tener una especie de suéter que se les permitía porque no se les permite la bolsa, y ahí en ese suéter hacían o transformaban ese suéter en una bolsa que les permitía guardar un bilé, que les permitía guardar un dulce o algún objeto que los familiares en los tiempos de visita pudieran llevarles en esa situación. Y por último está la institucionalización, que sería la singularidad o la parte de lo real. Esto es lo que es, ¿no? La parte final, la parte de lo que se constituye, la parte última que pertenece a la institución, y por lo tanto es una síntesis de la forma en cómo creemos que está hecho la institución y la organización. Dentro del encuadre de intervención nosotros vamos a ver que en el análisis institucional, en el socioanálisis, en el psicoanálisis, la intervención tiene que ver con un encuentro con el otro. La parte en cómo el campo disciplinario se va dando a partir de los que intervienen, de los conocidos, de los saberes, de los poderes, de los decires, que nosotros tenemos que tomar en cuenta para poder analizar, para poder intervenir dentro de las instituciones sociales. Las intervenciones entonces nos permiten a nosotros crear una serie de reflexiones sobre los posicionamientos subjetivos, sobre los lugares que están teniendo cada uno de los sujetos o los sujetos con los que intercambiamos esa información, y nos permite reconocer a aquellos interlocutores que dan sentido a lo que sería la construcción de la organización. Los dispositivos de intervención, bueno, tendrían que ver con muchos elementos desde la parte más social, desde la parte más cultural, que privilegian la parte de la realidad, la parte de una constitución histórico-social, pero también aquellos instrumentos que son flexibles para dar cuenta de aquello que está oculto, aquello que no se reconoce en la primera intervención o en la primera entrada a la institución, y ver cómo a partir de un dispositivo específico se puede crear esa posibilidad de escucha, esa posibilidad de mirada y una investigación dentro de la organización o la institución. Uno de los elementos básicos que nosotros tenemos que tomar en cuenta para el trabajo en las organizaciones es la implicación. Ya nos platicarán los compañeros esta parte, pero tiene que ver con ese otro organización, esa otra institución, la forma en cómo nos toca, la forma en cómo elegimos y la forma en cómo nos movemos dentro de la institución. Saber qué nos pega, saber qué es lo que nos regresa como parte de nuestra propia historia, de nuestra propia problemática, para dar cuenta de lo que nos pertenece, trabajarlo en su momento determinado, pero también para dar cuenta de lo que realmente pasa dentro de la institución. Tiene que ver obviamente con el campo de la intervención. En la parte de la intervención nosotros manejamos el corte más cualitativo, no tanto cuantitativo. Las instituciones tienden a darnos estadísticas, tienden a pedirnos estadísticas, tienden a pedirnos soluciones tácitas que en el momento se puedan aplicar, pero en el momento en que nosotros vamos manejando las situaciones, que vamos dando el reconocimiento a los sujetos, estos mismos van dando cuenta de lo que serían las modalidades o las formas en cómo entre ellos mismos la parte más subjetiva, la parte más social, se va moviendo y va creando nuevos posicionamientos. Faltan otros elementos. Hablamos también de un inconsciente institucional. En el inconsciente institucional lo que trabajamos son esos operadores, esos elementos que nos permiten reconocer esas características que se encuentran en el secreto. Generalmente cuando vamos a la institución nos muestra la parte bonita de la institución, la parte formal, ¿no? Y conforme vamos entrando poco a poco, nosotros nos vamos dando cuenta de las problemáticas que se saben, no se dicen, pero se actúan. Y en eso se empieza a trabajar sobre un inconsciente institucional, se empieza a trabajar en la formalización de estas relaciones y obviamente el juego del poder y la incertidumbre. Trabajamos los analizadores, que son otros de los elementos o las características que nos permiten a nosotros dar cuenta de ciertos chispazos que aparecen espontáneamente, que se pueden dar por personas que son claves
dentro de la institución, o situaciones inesperadas como la muerte de alguien, como la caída de alguien en una institución escolar que hace ratito les decía, como una mala negociación, para llamarlo bonito, de la institución y que ahora está envuelta en situaciones legales. Esas situaciones, esos analizadores nos permiten abrir a nosotros el discurso y entonces reconocer qué está dándose más allá de lo que aparentemente se habla o de lo que aparentemente se dice. Otro de los elementos que nosotros trabajamos mucho aquí, dentro de la metodología y los conceptos básicos, es el elemento transicional, ¿no? Trabajamos a un solo nivel, trabajamos en estos grupos que pertenecen como a ciertas características, ya sea los obreros, ya sea los estudiantes, ya sea los trabajadores de cierta área, para poder tener una respuesta mayor a ese emplazamiento de ese hablar, de ese decir, y empezar a trabajar con el dolor, el sufrimiento, la angustia que genera la propia institución. En términos muy generales, es lo que teóricamente, metodológicamente, algunos de los puntos, obviamente esto se extiende muchísimo más dentro de las clases, pero es como dejarles ahí una invitación para que a quien le interese, pues nos visiten y estemos trabajando sobre esto. Gracias. Hola muchachos, bienvenidos todos, compañeros, qué bueno que nos acompañan. Yo les voy a hablar de esta parte que siempre les genera mucha curiosidad a ustedes. Sí, el enfoque, sí, su tradición, pero ¿qué hacen en la práctica, no? Entonces, les voy a platicar así, yo creo que muy rapidísimo, porque le queremos dar esta oportunidad a los muchachos que les van a platicar acerca de su experiencia en la práctica, y bueno, eso a nosotros nos parece algo muy importante, porque creo que ellos les dan un sentido como más directo, ¿no? De esa experiencia. Nosotros en la práctica hemos integrado como varios ejes, ¿no? Les voy a platicar de que nosotros en organizacional en realidad leemos mucho, ¿eh? Además de la teoría y la metodología como sus asignaturas de la práctica, dentro de la práctica también manejamos un seminario. Tenemos lecturas como muy particulares dedicadas al apoyo de lo que es el ámbito. Nosotros actualmente estamos trabajando en ámbito educativo y bueno, pues necesitamos ahí que los muchachos estén como muy claros, desde el trabajo teórico, desde el trabajo conceptual, puedan llevar esto a la práctica. Otro de los ejes que tenemos dentro de la práctica sería el grupo de reflexión. Si bien Wendy les habló un poco acerca de pues, la parte metodológica, y sí tenemos diferentes estrategias metodológicas, nosotros hemos privilegiado el grupo de reflexión como dispositivo principal, porque lo trabajamos desde el principio durante los 2 semestres, inicialmente con los muchachos estudiantes de la práctica. Nos reunimos a platicar principalmente, a hacer la reflexión acerca de su constitución como grupo, su proceso de formación, todo lo que va apareciendo en relación a la práctica, esos temores, esas angustias, esas satisfacciones que se van generando, y bueno, eso lo vamos trabajando a través del grupo de reflexión, e incluso desde ahí también trabajamos la parte de la implicación que ya les mencionó Wendy. Otro de los ejes sería esto que siempre preguntan, ¿pero dónde trabajan? Trabajamos actualmente en 2 escuelas de nivel básico, nivel primaria. Están ubicadas en Naucalpan, en el Estado de México. Una es la escuela Sor Juana y la otra es la escuela Adolfo López Mateos, que es más conocida como la escuela vagón, y realmente es una escuela vagón. Está sobre un vagón y bueno, tiene otras aulas porque en el vagón no caben todos los niños, pero se llama vagón porque es una escuela que se constituyó en ferrocarriles y era una escuela itinerante hasta que se establece en este lugar, una zona muy marginada, ambas escuelas en zonas marginadas. Son escuelas multigrado, pocos alumnos, alrededor de 80 alumnos, y bueno, un montón de problemáticas que ahorita ya los compañeros les van a platicar. Otro de los ejes que tenemos es
Las asesorías. Nosotros acompañamos, como profesores, acompañamos el trabajo de los muchachos en la misma sede, siempre estamos ahí con ellos, a veces participamos dentro de sus actividades, a veces simplemente estamos presentes para cuando se nos requiera, pero también hacemos entrevistas con los profesores, hacemos la observación y bueno, estamos ahí, ¿no? Pero la asesoría también implica que cuando ya no estamos allá, se trabaje en las actividades, la planeación de las actividades que ellos van a realizar en cada sesión que van a tener de trabajo en la sede. Asimismo, trabajamos en la asesoría, el análisis del discurso que se va generando, de lo que ellos van encontrando, de este encuentro con la subjetividad que tienen allá, ¿no? Y bueno, también quiero platicarles que hemos inaugurado dentro de la misma práctica un espacio que le hemos llamado el espacio de los invitados. El espacio de los invitados es propiamente eso, invitamos a una persona que ya esté trabajando en alguna organización y venga a platicarles a los muchachos de la práctica sus experiencias y cómo ellos van trabajando desde este enfoque ya en el ámbito laboral, ¿no? Ya en su ámbito profesional. Bueno, yo doy paso entonces aquí a los compañeros estudiantes para que nos platiquen ellos su experiencia. Les van a platicar diferentes cosas que me parecen muy interesantes. Sí, creo que sí. Bueno, pues primero que nada, bienvenidos. Y bueno, creo que lo primero que les puedo decir es que esta práctica no es lo que parece, porque normalmente cuando pensamos en organizacional, pensamos en recursos humanos, capacitación, pruebas, y en realidad aquí no vemos nada de eso, ¿no? Porque no solo una empresa es una organización o una institución, también lo puede ser una escuela, lo puede ser un hospital, una iglesia. Entonces, el campo que nosotros abarcamos es mucho más amplio que solo una empresa. Nosotros tuvimos la oportunidad de hacer nuestras prácticas, como lo decía la profesora, en una primaria, pero también aquí en la FES. Y a pesar de que trabajamos con poblaciones muy distintas, porque aquí en la FES trabajamos con alumnos de entre 18 y 21 años, y en la primaria son niños de 8 o 9 años, y a pesar de que eran muy diferentes las poblaciones, encontramos que había similitudes. Había necesidades muy parecidas porque en ambos escenarios apareció la necesidad de hablar, de escuchar y de ser escuchados, que es algo que para nosotros fue muy interesante porque es algo que no esperábamos. Entonces también trabajar con estas poblaciones nos lleva a implicarnos, ¿no? En qué grado nosotros nos involucramos con ellos, o incluso vemos reflejados nuestros problemas en ellos, y por eso sentimos la necesidad de ayudar. Y bueno, también algo de lo que les puedo hablar es este espacio de los invitados que mencionaba la profesora, que para nosotros pues es interesante porque llevan a personas que precisamente salieron del ámbito organizacional y trabajan en diferentes instituciones. Entonces, ver que personas que salieron de nuestro ámbito tienen trabajos en diferentes lugares, y que además, pues, para mí ha sido bien interesante ver que son personas jóvenes, ¿no? Entonces es como darnos ánimos de que podemos encontrar trabajo saliendo de aquí. Y creo que nos ha abierto mucho la perspectiva de los lugares en los que podemos trabajar, porque creo que nadie de los que ha venido trabaja en una empresa, y eso es útil, sirve saberlo. Bueno, esa era la parte. Gracias, pues buenas tardes y nuevamente bienvenidos. Yo les voy a hablar un poquito más sobre lo que son los grupos de reflexión. Pues por esto entendemos que es un espacio que desde el psicoanálisis, bueno, retomamos más bien el concepto de la asociación libre desde el psicoanálisis, ¿no? Esto quiere decir que pues vamos, bueno, más bien el grupo va sacando los temas que ellos quieren. En lo particular, yo pues siento que es una experiencia muy agradable, el que no solo se vive desde tú como facilitador, ¿no? Sino también como partícipe de estos grupos de reflexión. Lo vivimos el semestre anterior, y pues creo que es una oportunidad no solamente para sacar lo académico, ¿no? Sino también hay algunos otros temas que pues sí, o sea, se saca lo oculto, y vemos que vamos compartiendo experiencias con los compañeros, ¿no? Que aunque tenemos situaciones
singulares, también hay particularidades, que es esta parte de que, por ejemplo, lo mencionaba Wendy, como los partidos políticos, el poner un mismo ideal sobre alguna cosa. Por ejemplo, aquí en la escuela, por ejemplo, el haber elegido una FES en lugar de CEU implica algo, ¿no? Implica que a lo mejor pensabas, o bueno, sí se tiene esta idea de que vamos a tener más prácticas, que no va a ser tan teórico, y pues en esos aspectos pues se va desenvolviendo el grupo de reflexión, ¿no? En notar nuestras singularidades, pero también lo que tenemos en común con los otros o el gran otro. Y pues ya en la parte aplicada, por ejemplo, en cuanto a los niños no se puede llevar al 100% o estrictamente lo que sería un grupo de reflexión, ¿no? Que es una rueda donde todos nos reunimos a platicar de pues, nuestras experiencias, nuestros pensares, nuestros ideales, pero pues se trabaja de una manera diferente, ¿no? Nos adaptamos a ellos. En mi caso yo trabajo con niños de 9 y 10 años, más o menos. Entonces, pues estos trabajos pues no son así como un grupo de reflexión estrictamente, como ya lo dije. Son más a través del juego, ¿no? O sea, a través del juego, de los dibujos, ¿qué nos van diciendo? ¿Qué nos pueden decir de ese dibujo? ¿Por qué lo dibujaron? Pues este tipo de cosas en donde va saliendo pues temas recurrentes, ¿no? Y los mismos, bueno, trabajamos con lo que es la elucidación, que sería que los mismos niños o personas del grupo pues se vayan dando cuenta, ¿no? De que no, o sea, no viven las situaciones de una manera solos, ¿no? Sino que nos afecta a todos, ya como dice el nombre de la práctica, trabajamos la teoría social, ¿no? Este aspecto de lo social pues nos remarca que pues vivimos en una sociedad, ¿no? No es algo que vivimos aisladamente, sino que se vive en conjunto. Y pues creo que sería todo de mi parte. Hola, buenas tardes a todos y a todas. Pues nada, a mí me gustaría comentarles desde mi experiencia cómo todos aquellos conceptos, todos aquellos, sí, esta revisión que se hace tanto en la metodología como en la teoría, fueron de gran importancia al momento de adentrarnos a la práctica. Porque si bien es cierto que en un principio podemos hallar conceptos que pueden resultar o no ser de gran, bueno, pueden tener cierta dificultad al momento de entrar en el terreno de la intervención. Es muy gratificante cómo salen solos, o sea, cómo uno se da cuenta de que todo esto que en algún momento pues revisamos está presente, ¿no? Otra cosa que puedo destacar, al menos de la experiencia del vagón, es cómo todas aquellas situaciones donde pudiesen pensarse de manera particular tienen un impacto a nivel macrosocial. Los niños tienen demandas y nos hemos dado cuenta de esto, pero a través de estas demandas nos hemos percatado que existen atravesamientos institucionales, lo cual, bueno, es parte también del trabajo que nosotros como psicólogos organizacionales hacemos, ¿no? Que es dar cuenta o intentar que la institución se dé cuenta de qué problemáticas tienen, porque ellos originalmente tienen un encargo, o sea, ellos nos llaman a nosotros pensando que tienen ciertas problemáticas, pero realmente se dan cuenta de que lo que querían saber solo es un poco de lo que realmente sucede dentro de la misma. Gracias. Hola, buenas tardes. Gracias por acompañarnos. Bueno, yo les quiero hablar más tal cual sobre la experiencia ya dentro de la práctica, ¿no? Ya cuando nos dirigimos a la primaria. Primero, hacer mención, ¿no? Ya lo que las profesoras mencionaron, bueno, la profesora Wendy, que es esta parte en que desde que tú entras a la institución,
puede sentir o se puede vivir esa parte de aceptación o rechazo, ¿no? De esta misma institución. Y precisamente es algo como muy curioso porque, bueno, nosotros estamos trabajando igual en una primaria en Naucalpan y pues cuando llegas lo primero es presentarte, ¿no? Con el director, los profesores o el profesor a cargo del grupo. Y es muy curioso porque justamente la profesora a cargo de este grupo pues nos dio así como luego las indicaciones o sus demandas, ¿no? Ah, pues tengo tantos niños que están causando problemas, quiero que los diagnostiquen. Entonces es muy curioso porque ni siquiera nos permitió como hablar de vamos a hacer esto o vamos a hacer aquello, fue como de somos psicólogos, queremos esto, ¿no? Y cuando le dijimos que tal cual, pues nosotros no vamos a hacer diagnósticos, no podemos darles como que ese tratamiento, fue como de, ah, ok, bueno, ya no me interesa entonces tanto lo que hagan, ustedes como que, pues a ver qué van a trabajar, ¿no? O sea, da ese espacio, ya no hay como tanto un involucramiento de parte del profesor, entonces es muy gracioso porque para empezar el proceso pues va a ser dependiendo, ¿no? Igual como de cada persona, si hay ese rechazo o no, y también, ¿no? Cómo te vas adentrando al grupo. Yo trabajé con primer y segundo grado, o sea, niños de entre 5 a 6, 7 años más o menos, y realmente es algo que estuvo presente durante toda la práctica fue ese posicionamiento, ¿no? Porque era el de no quiero tener el papel obviamente del profesor, ¿no? De amenazarlo, de que me vean como esa persona de autoridad de que si no hago esto, voy a estar condicionado a tal cosa, ¿no? Pero pues también tener ese papel, ¿no? Del psicólogo y que se pueda se pueda trabajar, vaya, con las actividades planteadas. Como lo mencionaba, es curioso y yo diría que también es un poco difícil el poder trabajar dentro de los grupos porque pues igual hay momentos en los que uno se plantea ciertas actividades, plantea cierta forma de poder indagar sobre algún aspecto que parece relevante. Por ejemplo, a nosotros nos importaba mucho el tema de la violencia, la cooperación, pero sin embargo el trabajar tal vez con los niños pues dificultaba un poco las cosas, ya sea el entendimiento o no, y también había como cosas que hacían que se perdiera totalmente el encuadre, ¿no? Pero cosas que tal vez ya no estaban en nuestras posibilidades, como el espacio, el clima. Sin embargo, creo que es una experiencia que te da mucho conocimiento, te da también te da muchísimas habilidades, y en lo particular pues puedo decir que me gustó realmente, o sea, así como lo mencionaban ya mis compañeros, es totalmente diferente a lo que uno se puede esperar, a la idea que uno tiene cuando escucha organizacional, pero es una experiencia que para mí siento que valió realmente la pena vivir. Eso sería todo. Gracias. Hola, muchas gracias por venir. Bueno, siento que esta experiencia fue completamente diferente a lo que esperábamos, porque dentro de un primer semestre se nos habían planteado grupos de reflexión y por diversas situaciones que se salieron de nuestro control no pudimos llevarlo a cabo. Sin embargo, este semestre estuvimos en la primaria y fue una experiencia muy grata, pero también con muchas implicaciones de nuestra parte y también el llegar a un lugar súper externo, ¿no? Porque como decía la profesora Wendy, nosotros llegamos como extranjeros, no se sabe qué esperan de uno, ¿no? Tienen una idea, ¿no? Son los psicólogos, como mencionaba mi compañera, y a veces hay muchas resistencias, por lo menos en nuestra parte sí hubo mucha resistencia de los profesores por experiencias o la historia que ya tenía esa escuela con los psicólogos, ¿no? El director sí estaba en toda la disposición, pero los profesores iban así con cautela. Y era así como de, ay, ¿cómo trato con el profesor para que no se enoje? ¿Y cómo le explico mi actividad para que entienda que lo que yo quiero es escuchar a los niños? Y sin tampoco dejarlo tan de lado, ¿no? Porque obviamente convivía con los niños todo el día. Y siento que fue una experiencia muy grata porque también puso la imaginación a volar de nuestra parte, porque son niños, o sea, no puedes sentarlos y decir, vamos a hacer esto, esto y esto, ¿no? O sea, invariablemente un niño te va a
se para y me dice, no, yo no quiero hacer eso, yo quiero jugar. Entonces te pones a la imaginación así de, bueno, ¿qué vamos a hacer, no? O sea, en nuestro caso era como de hacer títeres con ellos, que estar platicando con ellos. Nosotros optamos en mi grupo, teníamos a tercero, de empezar a separarnos, ¿no? Como grupitos, para tener mejor esa escucha, porque la escucha también es algo muy importante dentro de este ámbito, ¿no? Y a veces los profesores también se sienten así como de, ¿y qué te está diciendo? Y ya me vas a decir. Sin embargo, siento que al final ya ahorita de estas intervenciones fue una experiencia muy grata y fue algo muy lindo, porque siento que al final, aunque al principio hubiese la resistencia, ya el profesor o la profesora en mi caso, sí ya como que nos dejaba trabajar con los niños, ya vio como que no vamos a hacer nada malo con los niños, vamos a estar con ellos, queremos escucharlos. También esta parte de, por un lado tenemos el encargo de la maestra de, es que yo tengo estos niños, estos, y llegas al grupo y ves otra cosa. Y entonces tiene que caer en tu criterio y hacer tu escucha y decir, bueno, creo que por aquí va, o a lo mejor tengo que llevarlo por otro lado. También las asesorías nos sirvieron mucho con los profesores, porque pues somos estudiantes y a veces nos perdemos y es necesario. Y yo les diría que se dieran la oportunidad organizacional en psicoanálisis, aunque es una cosa totalmente diferente como de lo que se espera organizacional. Sí es una práctica con muchas cosas, te enseña otras cosas que dices, wow, los invitados que han llevado nos han servido mucho por el hecho de ver que se puede hacer algo con psicoanálisis cuando a veces piensas que no. Entonces, siento que eso es muy importante. Gracias. Hola, buenas tardes. Bueno, gracias por acompañarnos y gracias por su atención. Y bueno, en este caso igual dentro de mi experiencia de la práctica, bueno, algo que me gustaría igual estar agregando es de que pues la experiencia, al menos cuando uno va a trabajar con niños, independientemente de que si les guste o no trabajar con niños o ya han tenido alguna experiencia trabajando con niños, pues es algo totalmente diferente, ¿no? Porque, bueno, en este contexto la situación de los niños pues llega a ser un poco diferente, ya que son, como ya lo habían comentado los profesores, niños en problemas vulnerables, ¿no? En este caso pues viven mucha violencia o tienen algunos otros problemas, ¿no? O condiciones como por ejemplo que pues no tienen una familia nuclear, bueno, no tienen mamá o papá, viven con otros familiares, y pues esto puede llegar a ser un tanto complicado de primera instancia, ¿no? Sin embargo, te vas dando cuenta a lo largo de la práctica y de cómo lo vas estando ejerciendo, que pues resulta ser que pues algo totalmente diferente, ¿no? Ya que pues al estar trabajando con ellos te vas dando cuenta de que puede llegar a ser como muy inesperada en términos, bueno, al menos en nuestro caso, que trabajamos con niños de entre 6 y 8 años, el aspecto principalmente del lenguaje, ¿no? El cómo nosotros pudimos haber dado algunas ciertas instrucciones dentro de las actividades y las cuales no se pudieron llegar a tener como muy en claro, porque pues no es lo mismo, ¿no? Trabajar con adolescentes o con adultos jóvenes que a trabajar con niños, ¿no? No te van a estar entendiendo y si lo que te puedan llegar a entender te lo van a responder de una manera que tú tal vez no lo puedas entender. En este caso personal fue lo que a mí me pasó. Sin embargo, pues como lo dicen mis compañeros, pues te llega a mover mucho y a decir, pues bueno, vamos a intentar por otra parte, ¿no? En vez de estar diciendo las instrucciones de alguna manera, pues lo puedes decir de otra manera que sea un poco más en términos de entendimiento, que ellos puedan llegar pues a comprender y a llegar a ejecutar. De igual manera, pues bueno, esta parte de la violencia y de la colaboración que nosotros estuvimos tratando de explorar dentro de las actividades como objetivo, pues consideramos que primeramente no los pudimos llegar a tomar, y justamente con los grupos de reflexión tampoco los pudimos llegar a tomar. Sin embargo, como les comento, y bueno, mis compañeros también los comentaron, a lo largo de la práctica, de cómo te vas desenvolviendo y cómo ellos también se van desenvolviendo, pues te das cuenta de que sí lo puedes llegar a aplicar. Sin embargo, pues va a ser un tanto diferente por lo que les menciono, ¿no? Los problemas un tanto del lenguaje
y que tal vez no puedan llegar a tener una respuesta, pero sí te das cuenta de muchas otras cosas, ¿no? Y esas muchas otras cosas son ese producto de cómo se van desenvolviendo ellos en las actividades que nosotros como psicólogos íbamos proponiendo. Y además de pues también las observaciones que los profesores nos hacían en la práctica dentro de las retroalimentaciones, que pues eso también llega a ser de gran ayuda, ¿no? Porque ya que a pesar de que trabajas en equipo con tus compañeros, pues los profesores igualmente por la experiencia y por todo lo que conlleva, pues tienen una visión más amplia, ¿no? Y eso también te puede ayudar bastante a poder, pues incluso tú hacer otras prácticas las prácticas pero desde otro método que pues uno como estudiante pues, y por falta de experiencia pues no puede llegar a tener. También algo que igual comparto con los compañeros es de que pues es muy gratificante al saber que pues bueno, al llegar a los últimos días de la práctica, pues sí llegas a hacer como cierto clic con los niños en términos de que pues se dan cuenta de que por ejemplo el trabajo colaborativo, que fue algo que nosotros quisimos observar, pues sí fue muy evidente para ellos, y que de alguna otra manera pues puede llegar en un futuro a decir, pues no sé, me acuerdo que los psicólogos vinieron a trabajar con nosotros en el primer año y por aquí va, ¿no?, esta situación dentro de su experiencia, y bueno, esperemos que así sea, aunque nosotros de alguna otra manera creo que no lo podríamos saber porque no estamos en contacto con ellos. Y pues bueno, eso sería todo de mi parte. Bueno, gracias chicos por compartir su experiencia, gracias a las profesoras.